equipo de gente del cliente y nosotros como equipo de desarrollo realmente establezcamos un vínculo de confianza y de trabajo cooperativo, ¿sale? Les repito, hay empresas que inclusive se autoriza el pago de comidas, de algunas recreaciones, con tal de que se lleve una relación buena y de manera armónica con nuestros clientes. Bueno, ¿hasta aquí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. El principio 5 tiene que ver con la parte del entorno que podemos generar o no en un ambiente pues, de trabajo, en un ambiente productivo, donde realmente se tenga todo lo necesario, todo lo suficiente como apoyo a todas las personas que integran nuestro equipo de trabajo y que garantice de alguna manera el que podamos hacer las cosas bien, con calidad y que realmente cumplamos los objetivos. Ya que recuerden que en estas metodologías lo principal o el factor más importante en estas metodologías es las personas, es la gente. Entonces, partiendo de ese punto, pues todo lo que son procesos, el entorno de trabajo, la gestión y demás, pues pasa a un segundo plano, pasa a segundo término, ¿sale? Entonces, realmente se vuelve muy, muy importante el que nosotros tengamos un ambiente de trabajo y que tengamos motivados a nuestros trabajadores para que estos puedan rendir frutos. También les decía yo en el otro grupo que es muy importante esa motivación porque no solo es tener la capacidad o el reconocimiento de parte de tus jefes de que eres buen elemento, sino que también el entorno de trabajo tiene mucho que ver. Y aquí poníamos el ejemplo de las grandes empresas, ¿no? Como gente como Google, como esas empresas de nivel mundial, han hecho todo lo necesario para realmente tener motivados desde la comodidad o confort del centro de trabajo, del entorno de trabajo a sus colaboradores, que no solo les permiten llegar con vestimenta de cualquier tipo, siempre y cuando se sientan cómodos, ¿no? Les decía yo que ahí se acepta llegar en bermudas, llegar con guaraches, con sandalias, llegar con una camisa cómoda o playera, en fin. Y no solo es eso, no solo es la comodidad que te da el vestir, como tú te sientes a gusto, sino también, les decía yo que directivos, gente a ese nivel, está tan metida en esa misma metodología que las grandes o decisiones importantes dentro de Google se toma al seno de un, no sala de juntas, sino centro de integración recreativa del mismo Google, donde finalmente puedes ver a los ejecutivos jugando billar, jugando boliche, integrándose con los demás y platicando y tomando decisiones acerca del futuro que va a tener la empresa, ¿no? Entonces, el tener a grupos o personas motivadas no necesariamente tiene que ver con el reconocimiento, sino con el medio ambiente que tú eres capaz de formar o de forjar para que realmente se sientan cómodos y realmente esa capacidad, esa creatividad, pues salga, por supuesto, a flote, ¿sale? Y el otro principio, el principio 6, que tiene que ver con la comunicación que hay entre nosotros como equipo de trabajo y nuestros clientes o nuestros usuarios, ya que la recomendación aquí en este punto 6 es que esa comunicación siempre se dé, como dice ahí, cara a cara, ¿no? De frente con el usuario y demás, dado que es muy importante para la gente poder establecer comunicación. Aquí se cree que es la herramienta de comunicación pues, más relevante en este proceso, ¿no? Al que puedan platicar entre los diferentes miembros de la situación que se vaya presentando, ¿no? Eh, Sin embargo, están conscientes en estas metodologías que puede haber o llegar algún momento donde se tengan que generar o crear documentos, ¿no? Lo importante o lo que ellos creen es que en esos documentos no siempre se plasma la totalidad de lo que deben de saber o de lo que deben de conocer los integrantes del equipo. Entonces, muchas veces por eso se recomienda que en lugar de ponerlo en algún documento, ponerlo en papel o utilizar algún otro medio de comunicación, la recomendación que se hace aquí es que se tenga o se platique cara a cara todo lo que se esté tratando en relación al desarrollo del proyecto, ¿sale? Acuérdense que por ahí les decía al otro grupo, hay un lema ahí que dice que lo que no se dice con la boca, el cuerpo lo expresa, ¿no? ¿Qué significa? Pues que normalmente cuando nosotros hablamos, no solo nos expresamos con la voz, sino que también hacemos ciertos movimientos corporales que muchas veces denotan pues realmente cómo sentimos o realmente lo que queríamos expresar. Entonces, en este sentido, en el principio 6, basan ese lema enfocándose a la relación que debe de existir
y a la colaboración y plática o comunicación que debe de haber entre cada uno de los integrantes del equipo y con nuestras áreas usuarias, pero siempre cara a cara. No están peleados con la tecnología, no significa que las reuniones a distancia, las reuniones vía remota no se puedan hacer. Sí, claro que sí. Sin embargo, preferentemente la recomendación es estar presentes en cualquier reunión para tocar temas relacionados con el proyecto. ¿Sale? ¿Hasta aquí queda claro? Sí, profe. Vale. Vamos al siguiente. El 7. Principio 7. Este principio se basa en relación a la medida que debemos de tomar o a la medida que debemos de adoptar para poder ir llevando un progreso real del avance del proyecto. Entonces, ahí al principio dice, el software que funciona es la medida principal de progreso. ¿A qué se refiere? Que una vez que nosotros estemos reportando avances del proyecto, la política que debemos de seguir, si nosotros hablamos de que un proyecto tiene cierto porcentaje de avance, pues realmente ese porcentaje de avance del que estamos hablando realmente sean los requisitos ya programados y funcionando del sistema ya en producción, bueno, no en producción, sino ya en una versión que esté operable. Es decir, es muy importante que entendamos que el avance o el estado de un proyecto no está dado por la documentación que vayamos generando, no. Otra vez, la documentación no es lo más importante. Más bien está dado por el código, la programación que hagamos y sobre todo que esté en funcionamiento. Por ejemplo, ahí dice, si nosotros decimos que un proyecto se encuentra al 50%, es porque el 50% realmente de ese proyecto están refiriéndose a que los requisitos que nos dio el usuario ya están programados y por supuesto ya están funcionando. Es decir, no se vale hacer cuentas alegres, no se vale hacer cuentas al aire sin tener bases o elementos que sustenten ese avance. ¿Por qué? Porque antes normalmente en todos los proyectos hay fechas donde nosotros como equipo de trabajo de desarrollo tenemos que estar informando y entregando avances del proyecto. Y la verdad es que muchos administradores de proyecto lo que hacen es estimar el avance real de acuerdo a su expertise, de acuerdo a su experiencia y a lo que van viendo como avance real del proyecto en la realidad. Pero muchas veces esas cuentas o esos cálculos realmente quedan muy por encima de lo que realmente se estaba haciendo. Entonces, aquí la regla es no. Si tú dices que llevas ese porcentaje de avance, tienes que demostrar que ese mismo porcentaje ya está codificado y, por supuesto, funcionando. ¿Queda claro el principio 7? Sí, profe. Bueno, ¿puedo hacer un comentario? Y, por favor, Eh, es que igual en esa parte algunas, bueno, yo no, nada más estaban dos proyectos, ¿no? sí. Pero tienen nombres, ¿no? Normalmente esos estándares, ahorita por ejemplo en el que estoy les dicen KPIs. Ajá, No sé si siempre se llamen así o va variando, pero pues en sí sí es como una presentación relacionada en todo lo que llevamos del código y pues dejamos un estándar de fechas y también de procesos que queremos que ya se hayan visto o pensamos que en ese tiempo pues ya se hayan desarrollado para ir estructurando más a poco, bueno, sí poco a poco pues el código de su tiempo, claro. pero tenía esa duda de si siempre son, se llaman KPIs o va variando. Depende, Morón, depende la metodología o el ciclo de desarrollo que estén usando. Los KPIs precisamente es una herramienta que te permite presentar el avance de un proyecto en algunas metodologías como las mejores prácticas, por ejemplo, ¿no? Pero hay otras metodologías que se utilizan que son simplemente prototipos. Algunas metodologías ágiles, a esas entregas les llaman sprints. Algunos, en otras metodologías les llaman incrementos. En otras metodologías les llaman interacciones o iteraciones. Es decir, más bien ahí depende de qué forma o de qué manera estén trabajando donde tú estás ahorita laborando, ¿no? Pero por lo que veo, Morón, y qué bueno que estés trabajando en ese tipo de empresa, pues llevan una forma ordenada de trabajar, ¿no? O sea, no hacen todo al aventón. Llevan una metodología, me imagino, te han de haber capacitado, ¿no? Sí, pues ahorita de hecho estoy en proceso de eso y pues me querían me estaban enseñando todas esas palabras porque pues sí dice que normalmente ocupan siglas así para llevar ese estándar de pues de entrega con el con las empresas porque pues es una empresa pero le responde a varios proveedores, ¿no? Claro, Bueno, y ahorita el proyecto en el que estoy es para que
priorice el estar solamente con un proveedor. Sí, es correcto. Pero te digo, eso depende de qué metodología usen. Qué bueno que te estén capacitando y pues, aprovechale, morón, porque el éxito de un buen administrador de proyectos es en la medida o es la forma en que va teniendo experiencia con las diferentes formas de trabajar. Eso te da el expertise y te da la capacidad de poder en un futuro administrar y liderar proyectos. Pero repito, el secreto en un informático para hacer bien las cosas es basarse en un ciclo de desarrollo o basarse en una metodología. Repito, en el mercado hay muchas. Estas que estamos viendo ahorita son simplemente unas metodologías recientes que responden a una necesidad que hubo urgente en la comunidad informática hace algunos años, porque las metodologías tradicionales que veníamos utilizando pues ya se habían vuelto obsoletas, ¿no? O más bien estaban orientadas a proyectos medianos o grandes de desarrollo. Hoy en día, la dinámica y la evolución tecnológica en el mundo nos ha llevado a que se desarrollen sistemas muy rápidos, ¿no? Y en corto tiempo. Antes los sistemas se iban hasta un año o más en el desarrollo. Hoy a los 4 o 6 meses ya tienen sistemas funcionando, ¿no? Entonces, este tipo de metodologías están orientadas para proyectos cortos, por ejemplo. Pero al final, usas una metodología ágil, una metodología tradicional. Lo importante es que aprendas y te acostumbres a trabajar de esa forma, ordenada y sistemáticamente, utilizando estándares, utilizando parámetros de calidad que garanticen eso, un buen producto antes de entregárselo al cliente y lo más importante, pues que funcione, ¿no? Entonces, hay inclusive metodologías, o más bien hay empresas que tienen su propia metodología y es válido, ¿no? Que juntan las cosas buenas de las diferentes metodologías en el mercado y las llevan a cabo y les funciona y les resulta. Eso también es válido. Entonces, más bien depende ahí qué tipo de metodología estén usando. Lo interesante, Morón, sería que les preguntaras qué metodología utilizan, ¿no? Nada más para que nos platiques un poquito. Igual si es una de estas, pues ya las iremos por ahí comentando, ¿te parece? Sí, profe. Sí, de Vale. hecho, igual por eso me llamaba la atención hacer este tipo de comentarios, porque pues así ya voy igual aprendiendo de los dos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Y con toda confianza, Morón, ¿sale? Bueno, entonces, decíamos, ese es el principio 7, ¿no? Donde prácticamente para que nosotros tengamos la tranquilidad en el usuario de que vea que estamos trabajando, pues es realmente eso, que le entreguemos de manera constante, pero que realmente sea un avance. Entonces, la regla. Se reporta el avance de lo que realmente está en producción. Bueno, el principio 8 tiene que ver mm, con el tema de que todas las metodologías ágiles pues realmente promuevan o incentivan un desarrollo sostenible del proyecto como tal. Por lo tanto, toda la gente que participa en esas metodologías, llámese promotores, es decir, nosotros como empresa que utilizamos esa metodología, nos vamos a considerar promotores de ese mismo ciclo de desarrollo, los programadores o desarrolladores y los usuarios, por supuesto, deben de ser capaces de tener una estabilidad constante en el trabajo y en la colaboración que vamos teniendo. Y cuando hablamos de estabilidad constante, nos referimos a que cuando usamos este tipo de metodologías, no se trata de desarrollar por desarrollar o desarrollar más rápido para terminar antes, no. Aquí más bien la recomendación es tratar de mantener un mismo ritmo de desarrollo o programación durante todo el ciclo de desarrollo del proyecto para que de alguna manera aseguremos que ese nivel de calidad que traemos no se va a perder o no va a decaer, ¿sale? Entonces, aquí en el principio 8 de estas metodologías es, hay que hacer bien las cosas, no hay que hacerlas rápido, porque no por acabar antes vas a tener beneficios, mejor mantengamos el ritmo de desarrollo para las entregas a lo mejor cada 2 semanas, para que el usuario vaya viendo avances y por supuesto, para garantizar siempre el nivel de calidad que deben de tener nuestros sistemas. ¿Vale? El principio 9 tiene que ver con el tema de la atención que debemos de poner a la parte de la calidad técnica. Y técnica me refiero a la hora de que empecemos a producir código, a la hora de que empecemos a programar código, no programemos por programar, ni programemos lo más complicado posible. Ya ven que hay algunos programadores que les encanta programar, pero es tan complejo lo que hacen que realmente hay personas que lo pueden hacer mucho más sencillo y mucho más rápido, ¿no? Entonces,
Aquí la intención en el principio 9 es elaborar o producir código claro y robusto, ya que ellos creen que si nosotros tenemos un código con esas características, por supuesto va a ser el factor que de alguna manera nos permita avanzar más rápidamente en el proyecto. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente ellos creen, y esto va pegado con el principio 10, que la simplicidad es lo elemental o la esencia para que realmente se puedan tomar o retomar un proyecto en caso de que sea necesario. ¿A qué se refiere? Si nosotros programamos en un código simple, claro, entendible, sin tantas complicaciones, pues realmente es muy probable que el día de mañana, cuando tengamos la necesidad de que algo se tenga que adaptar o cambiar, pues cualquier persona que retome ese proyecto, cualquier persona que retome ese código, pues lo va a poder hacer sin mayor problema. Y repito, no como otros programadores que, híjole, de verdad, no sé aquí quién programe, pero a veces nosotros mismos nos complicamos, ¿no? A la hora de programar. Nosotros mismos hacemos muy complejo nuestro desarrollo, aunque muchas veces esa complejidad tiene mucho que ver, y creo que lo platicábamos de otra clase, Morón, con la dependencia tecnológica que generan muchas personas, ¿no? Esa dependencia tecnológica hace muchas veces que no prescindamos o no quitemos a cierta gente o a cierto personal, pues porque es el único que sabe hacer lo que el resto no sabe, ¿no? Entonces, muchas veces lo hacen muy complicado ellos mismos, pues para evitar, o más bien para generar que siempre estén como un elemento importante, indispensable en algunos puestos de trabajo. Entonces, aquí lo que estas metodologías sugieren es, no, pues no lo hagas complicado, hazlo fácil, en la medida que sea más fácil tu código, en la medida que sea más entendible y claro, va a ser en la medida que cualquier persona el día de mañana, de ser necesario, lo pueda tomar, modificar o adaptar si es necesario. ¿Sale? ¿Hasta aquí queda claro? Sí, profe. Vale. Siguiente. El principio 11 dice que las mejores arquitecturas tecnológicas, y ya lo habíamos comentado, son las que siempre surgen de los mismos integrantes del equipo. Es decir, por ahí en algún momento vimos en las pláticas que hemos tenido que la sugerencia es que el mismo equipo ya integrado sea quien forme su arquitectura tecnológica, y no ya una vez que la arquitectura esté creada, pues incorpores al equipo, ¿no? Entonces, a eso se refiere el principio 11, donde básicamente la sugerencia es que el propio equipo ya integrado sea el que decida la mejor forma de organizarse, no nada más tecnológicamente, sino al interior de cómo van a operar como equipo, ¿sale? Porque es más fácil que la gente se adapte de algo que él mismo propuso a que realmente los miembros empiecen a trabajar con algo que ya está creado y que a lo mejor no va a cubrir con sus necesidades o sus expectativas. Eso es en cuanto al punto 11. En cuanto al punto 12, es importante tener en cuenta que en algún momento del desarrollo del proyecto hay que detenerse a pensar, hay que detenerse a reflexionar respecto a cómo va a ser más efectivo llegar al final del proyecto, ¿sale? Es decir, si tenemos que ajustar algún comportamiento, si tenemos que hacer algún cambio en nuestro entorno, pues tenemos que hacerlo. Acuérdense que estas metodologías están listas y están preparadas para enfrentar cambios permanentes y constantes a la hora de estar trabajando o desarrollando, ¿no? Entonces, para ellos es tan importante este principio 12 que inclusive en este aspecto de ser necesario, pueden o llegan al grado de cambiar la forma en que están organizados como equipo. Si es necesario cambiar también sus reglas y en lo que piensan o en lo que creen, así como las relaciones que tienen entre ellos mismos y entre los diferentes usuarios o áreas usuarias que integran este equipo de desarrollo. Entonces, de manera general, son los 12 principios bajo los cuales se rige los 4 ejes rectores del famoso documento ágil, que es el documento que rige la filosofía de las metodologías ágiles. ¿Sale? ¿Hasta aquí queda claro? Sí, profe. Vale. Entonces, a ver, ahorita, bueno, sí, todavía nos da tiempo. Ahora lo que vamos a ver es una serie de ejemplos de diferentes metodologías que existen en el mercado, de metodologías, por supuesto, ágiles. Las vamos a mencionar porque meternos a cada una de ellas, pues nos podemos llevar hasta un semestre, ¿no? Entonces, vamos a mencionar a las más importantes, a las más utilizadas en el mercado, y vamos a ir viendo pues, sus aspectos más importantes. Entonces, la primera, y yo creo que es la más conocida en esto de metodologías ágiles, la famosa metodología Scrum.
donde se desarrolló ya hace más de 10 años por allá en el mundo de la tecnología por esos tres amigos que ven ahí, ¿sale? Donde prácticamente Scrum define o propone un marco para la administración de proyectos que hasta el día de hoy ha tenido mucho éxito y muchas empresas la utilizan el día de hoy. Está especialmente indicada o establecida para proyectos con un rápido cambio en requisitos, con, 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 proyectos que de manera permanente y constante están cambiando, ¿no? Entonces, esta metodología resume su fuerza en dos características principales. La primera que tiene que ver con el desarrollo del software, lo que yo les decía hace rato a Morón. En este caso, el desarrollo del proyecto, el desarrollo del software se realiza mediante iteraciones o avances que aquí le denominan sprints. Y estos sprints o estos avances o estas presentaciones al usuario no deben de ser mayor a 30 días entre uno y otro. Es decir, a más tardar en un mes, nosotros tenemos que estar entregando resultados a nuestros usuarios del avance que vamos teniendo en el proyecto. Al mismo tiempo, el resultado de cada uno de estos sprints es, por supuesto, un avance o un incremento realmente ejecutable que se muestra al cliente. Es decir, no se valen prototipos, no se vale documentación, no se vale un bosquejo, no. Si realmente vas a presentar un sprint, tiene que representar un cambio nuevo y tiene que ya estar funcionando y ejecutándose dentro de nuestro sistema, ¿sale? Y la segunda característica de Scrum es que en esta metodología se estila que de manera diaria se lleven a cabo reuniones de trabajo con un periodo máximo de duración de 15 minutos. Esto con el sentido de poder tener al día a todos los integrantes del equipo de lo que ha sucedido, informar de cosas importantes en relación al proyecto, como a la mejor incorporación de nuevos integrantes, surgimiento de algún nuevo requerimiento, en fin, todo lo importante para el proyecto se tiene que ver en esas reuniones. Pero esas reuniones no pueden exceder de 15 minutos todos los días. Como tal, se cree que esta dinámica de reuniones es el elemento más importante en este tipo de metodologías porque nos mantiene prácticamente día a día con el avance y la realidad que va sucediendo en el proyecto, ¿sale? Entonces, esa es la primera metodología. La segunda, Crystal Methodologies. Este tipo de metodologías es básicamente un grupo de metodologías que pretende, de alguna manera, pues, centralizar o puntualizar básicamente que el éxito de un proyecto depende en gran medida, por supuesto, de las personas, ¿no? Y de crear, también en la medida de lo posible, el menor número de entregables, o aquí le llaman artefactos, ¿no? Entonces, partiendo de este aspecto, eh, es importante mencionar que en esta metodología prácticamente apuesta por le llaman ellos juego, yo diría por la actividad cooperativa y de trabajo en equipo que tiene que ver con la creatividad, la comunicación y, por supuesto, lo más importante, limitado por los recursos a utilizar. ¿Qué significa? Aquí prácticamente se trata de hacer lo mejor que puedas con lo menos que tengas, ¿sale? Es decir, con lo que tengas debes de ser capaz de hacer grandes cosas. Entonces, en este sentido, este tipo de metodologías basa su funcionamiento. Decía yo que el factor más importante es las personas en esta metodología. Entonces, es por supuesto un factor clave y de interés para que esto se lleve a cabo y terminemos a buen puerto el proyecto, ¿sale? Entonces, en este sentido, es importante que en cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, pues de alguna manera la empresa le invierta para que realmente mejoren sus habilidades y destrezas. Es decir, hay que estarlos capacitando de manera permanente para que realmente nuestro equipo de desarrollo sea eficiente y eficaz en todos los sentidos. Para esto ellos proponen una forma de organización. ¿Esto de qué va a depender? Pues, primero de las políticas que ya hemos definido como parte del trabajo al interior del equipo de desarrollo y por supuesto del tamaño del equipo. Cuando hablo del tamaño del equipo me refiero al número de integrantes del equipo. Aquí lo que ellos sugieren es hacer una clasificación por cada uno de los equipos o de los grupos que están formados en el equipo de trabajo. Ahí ponen un ejemplo, ¿no? En el caso del primer equipo, que aparte se recomienda que se identifique por colores, está el Crystal Clear, que son de 3 a 8 miembros o individuos del equipo, y el Crystal Orange, que son de 25 a 50 miembros. Esa simple recomendación va a depender
el tamaño que esté conformado el equipo de desarrollo, y es simple organización, simple estructura y simple orden, no hay otra cosa. Pero en esta metodología vemos un poco que todavía adopta o queda de las grandes metodologías tradicionales donde había mucha organización, mucha estructura, y que eso en algunas ocasiones provocaba pues que el proyecto se fuera atrasando. Aquí dicen, bueno, sin irnos atrasando, pues también debe de haber una pequeña estructura, una pequeña organización que nos permita tener ese orden que cualquier proyecto necesita. Otra metodología que existe en el mercado es la Dynamic Systems Development Method. En este caso, como la mayoría de las metodologías ágiles en el mercado, pues oferta o propone un proceso de producción de software totalmente iterativo, ¿no? O incremental. La desarrollaron por ahí en el 94 con el objeto de crear una metodología más del tipo RAD, unificada, donde sus principales características son, primero decía yo, es un proceso iterativo e incremental, y el equipo de desarrollo y el usuario trabajan de manera colaborativa, es decir, juntos desde el principio y hasta el final del proyecto. Esta metodología propone 5 fases. En la primera, donde se hace un estudio de viabilidad, donde, pues, como su nombre lo dice, se determina si es viable o no llevar a cabo o ejecutar el proyecto. La segunda, se hace un estudio del negocio, donde prácticamente se hace un análisis, una comprensión de cómo opera el negocio o las áreas que vayamos a automatizar o a desarrollar el sistema. La tercera es el modelado funcional, donde prácticamente se hacen propuestas de cómo podría resolverse ese problema que tenemos. La cuarta, donde hacemos ya el diseño y la construcción o codificación o programación de nuestra solución. Y finalmente, la última, la implementación. Denme un minutito, espérenme. Entonces les decía, donde finalmente la última etapa es la implementación, donde aquí se pone en producción, se pone a operar el sistema y se identifican o se determinan todas aquellas, eh, eh, todos elementos del sistema que pudieran ser susceptibles de mejora o de evolución en lo mismo, ¿sale? Ahí nada más, como comentario, las 3 últimas etapas son iterativas, es decir, son incrementales, además de que de alguna manera debe de existir siempre retroalimentación, por supuesto, entre todas las fases. Y ya que implementamos, detectamos algún elemento que tenga que mejorarse o corregirse, pues entra nuevamente al ciclo de las 5 etapas, empezando por el estudio de viabilidad. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe. La otra metodología, Adaptive Software Development. Esta metodología realmente fue impulsada por este amigo que está ahí, y sus principales características es, como la mayoría de las ágiles, es un proceso incremental o iterativo, orientado a los componentes de software, es decir, orientado a programar, a desarrollar, más que a generar o ciertas tareas, ciertas actividades, y por supuesto, tolerante, o yo diría ahí más bien adaptable a los diferentes cambios que pudiera surgir durante el desarrollo del proyecto. Es decir, cumple con todas las características principales que se reflejaban en el documento ágil, ¿no? Prácticamente. En este caso, el ciclo de vida que se propone tiene 3 fases: la especulación, la colaboración y el aprendizaje. En la primera es cuando se inicia el proyecto y se planifican o se planean las diferentes características que va a tener el software, es decir, en relación a los requerimientos de nuestra área usuaria. En la segunda se desarrollan las características, es decir, se le da forma al sistema, se programa el sistema. Denme un segundo, por favor.
Listo. Entonces, decíamos, ya para ir cerrando. Ok. Decíamos que en la primera es donde se inicia el proyecto, se planean o se planifican las características del software en relación a los requisitos, ¿no? A los requerimientos que el usuario nos definió. En la segunda se desarrollan o programan esas características, se le da forma al proyecto, se crea o genera el producto, pues, y finalmente en la tercera se revisa la calidad y se entrega al cliente. Es decir, ya que estamos seguros de que está funcionando bien, ya que estamos seguros de que está jalando como debe de jalar el sistema, pues se revisa el nivel de calidad y si todo está bien, pues ya se lo entregamos finalmente a nuestra área usuaria o al cliente. ¿Vale? Es importante que tengamos en cuenta que la revisión de esos componentes o esos programas pues nos van a servir para incrementar nuestro conocimiento, identificar errores y, por supuesto, si es necesario, volver a iniciar el ciclo de desarrollo. ¿Vale? Otra metodología, Future Driven Development. En este caso, es un proceso como todas iterativo, incremental, pero consta de 5 pasos. Las interacciones o los avances son cortos, como en la mayoría de este tipo de metodologías, decíamos en un principio, máximo 2 semanas. Se centra en las fases de diseño e implementación del sistema como tal, partiendo de una lista pues, de requerimientos o características que debe de reunir este software, ¿sale? La otra metodología es el Lean Development. Eh, este cuate Bob Chartles, es un cuate que de alguna manera le dio mucho a este tipo de metodologías porque lo que hizo fue que él por allá de los 80s trabajó en la industria automotriz japonesa, donde básicamente él llevaba a cabo o lideraba muchos proyectos al mismo tiempo y también de alguna manera se utilizaba este tipo de metodología allá en las empresas de telecomunicaciones de Europa. Aquí, a diferencia de la filosofía original, cada uno de los cambios que originalmente en el manifiesto ágil se manejaban como una oportunidad nueva, que se veía con buenos ojos, que cuando se presentaba un cambio prácticamente decíamos que era algo bueno para el proyecto y que se podían abrir nuevas áreas de oportunidad. En este caso, esta metodología la considera como un riesgo, pero que si manejamos de manera adecuada se sugiere estos riesgos, pues entonces sí, se pueden convertir en áreas de oportunidad o en oportunidades que pueden mejorar, por supuesto, la productividad de nuestro cliente o de nuestros usuarios. Aquí lo importante es tener un buen método, un buen mecanismo para realmente implementar esos cambios que están siendo, que se están presentando en nuestro medio ambiente. Ah, qué bueno, ya vamos a acabar. Bueno, todo esto que vimos lo podemos resumir en esta tabla que vamos a ver, donde es una comparación entre las metodologías ágiles y tradicionales. Ya para ir cerrando lo vamos a ir comentando. En las metodologías ágiles, por supuesto, hay pocos entregables o pocos productos o pocos artefactos. El modelado, perdón, es prescindible, ¿vale? Es decir, podemos hacer uso de él o no. Y los modelos llegan a ser, inclusive, si es necesario, se pueden ajustar, modificar, tirar o desechar como tal, ¿no? En el caso de las tradicional, hay más productos que entregar, hay más productos que presentar, por supuesto, más artefactos. Aquí no nos podemos quitar el modelado, ya que es esencial o importante para ese tipo de metodologías. Y a lo largo de todo el proyecto, pues realmente se vuelve un mantenimiento constante de esos modelos o de esos productos que estamos generando. En las ágiles hay pocos roles, son más genéricos y por supuesto son flexibles. Todas las metodologías ágiles se caracterizan por su flexibilidad. En el caso de las tradicionales, hay más roles, hay más burocracia, son más estrictas y por supuesto más específicos todos los procedimientos involucrados. En las ágiles no existe un contrato como tal formalizado tradicional. Debe de ser más que flexible para poder realizar un trabajo de manera adecuada. A diferencia de las tradicionales, hay un contrato que se debe seguir al pie de la letra, con fechas entregables, compromisos y responsables. En el caso de las metodologías ágiles, el cliente es la parte o es una parte integrante del equipo de desarrollo, además de que está presente ahí con nosotros o in situ, en el sitio, pues. En el caso de las tradicionales, el cliente es una persona que interactúa con nosotros normalmente mediante reuniones. Generalmente lo vemos al principio del proyecto y hasta el final cuando le vamos a hacer entrega del proyecto. En el caso de las metodologías ágiles, está orientada a proyectos pequeños, decíamos, no proyectos tan grandes, de corta duración o entregas o interacciones frecuentes en equipos pequeños menores, menores a 10, máximo 10, y trabajando todos en el mismo punto, en el mismo sitio, ¿no? En el caso de las tradicionales es lo contrario.
Se aplica a proyectos de cualquier tamaño, casi siempre de tamaño mediano o grande o muy grande. Suelen ser normalmente efectivas para ese tipo de proyectos grandes y con equipos en algunas veces dispersos o ubicados geográficamente en diferentes zonas e inclusive gente que trabaja desde su casa, no necesariamente en el lugar de la empresa. En las ágiles, la arquitectura, decíamos, se va definiendo y mejorando a lo largo del proyecto por los mismos integrantes del equipo. En la tradicional, se define o se especifica una metodología de trabajo desde que empieza el proyecto y las personas de ese equipo de trabajo son los que se tienen que adaptar a ese tipo de arquitecturas tecnológicas. En las ágiles, se hace énfasis en los aspectos humanos, o sea, el individuo debe trabajar en equipo y de manera colaborativa con todas las personas. En la tradicional se hace énfasis en la definición de los procesos, roles, actividades y productos a entregar y no nos podemos salir de ahí, tenemos que apegarnos al 100% a esos procesos que ya están previamente establecidos. Las metodologías ágiles se basa en la heurística provenientes de prácticas de producción de código, es decir, aquí lo más importante es producir avances, codificar avances y que estén funcionando para que el usuario realmente note ese avance que va teniendo, ¿no? Y no estar generando documentación nada más por generarla. En el caso de las metodologías tradicionales, se basa en normas, en metodologías, en técnicas, en estándares, por supuesto, seguidos por el entorno de desarrollo. Es decir, en las tradicionales es más importante generar documentación que generar un sistema funcionando y trabajando. Y finalmente, en las metodologías ágiles, se esperan cambios y se está consciente de que va a haber cambios durante todo el desarrollo del proyecto. Y cuando se lleguen a presentar, pues los manejamos de buena manera, de buena forma, decía yo, para que realmente se conviertan en áreas de oportunidad. Así está mentalizada la gente que trabaja con metodologías ágiles. A diferencia de la tradicional, de las metodologías tradicionales, aquí lo que se espera, lo que le piden casi a Dios es que no ocurran cambios, ¿no? Y si se llegaran a presentar, que no tengan gran impacto en el desarrollo del proyecto, porque seguramente ese cambio va a atrasar la fecha de entrega o va a tener un retraso natural en todo el proyecto. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe. Perfecto. O sea, después de todas las láminas que vimos, esta tabla resume lo que estuvimos platicando. Y ahí se queda como referencia importante. ¿Vale? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Ahorita ya subo esta presentación al muro y nos vemos en la siguiente clase, por favor. Sí, profe. Cuídense. Todavía no tendremos fecha para el examen, profe. ¿Cuándo es, Morón? Es que no me acuerdo cuándo es el periodo. Eh, ¿Tienes ahí el calendario? no, que creo que no. Bueno, Pero pues ya salimos. Bueno, es que normalmente nos van a empezar a evaluar la próxima semana. órale, mira, déjame analizarlo y de ser así, les pongo la fecha propuesta en el muro y ya me dicen, ¿vale? Sí, profe. Gracias. Órale, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Vamos, bye. Hasta luego. Cuídense, adiós. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Cuídate mucho, Cuídense, adiós. profe. Bye. Hasta luego. Cuídense, adiós, Pérez. Nos vemos, profe. Cuídate, David.